bienvenidos. Este es el primer programa de Social Metrics TV, un espacio donde vamos a estar hablando de algunos casos importantes de empresas o personas que han encarado proyectos en los medios sociales y les ha ido bien, o en el caso de les haya ido mal nos van a contar en qué cosa les fue mal y nos va a dar ciertos consejos. En este caso tenemos al equipo que lideró el proyecto de Movistar en los medios sociales, Pablo Corral y Vero Puente. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cuándo se dieron cuenta que había una oportunidad real en los medios sociales? Bueno, empezamos a trabajar en Movistar en la iniciativa online en el 2009 con un equipo cross compañía pensando en cómo atender a los clientes en el mundo online. La primera acción fue monitorear internet para conversar con los clientes, ver qué preguntas nos hacen, qué dudas tienen, qué quieren saber. Y ahí encontramos de que no teníamos un espacio propio y que participar de otros espacios era algo que por ahí a veces nos costaba. Teníamos know-how, aprendíamos de los clientes, teníamos know-how que compartir y era difícil, entonces avanzamos hacia empezar a crear espacios propios, donde pudiéramos moderarlos y aportar conocimiento y respuestas desde la compañía. Y comenzamos con la primera plataforma de foros en mayo del 2009. Fue una experiencia interesante porque aprendimos mucho de el armado del equipo, de conversar con los clientes, de poner en práctica procesos en la compañía para poder llevar el know-how hacia afuera y hacia adentro. Y esa experiencia nos ayudó mucho a ir hacia las redes sociales y participar ahí nuevamente con espacios propios. Una de las cosas importantes fue que empezamos a escuchar todas las cosas que estaban pasando en este lugar y aprendimos mucho de la comunicación, qué teníamos que decir en cada lugar, cómo teníamos que decirlo en cada uno de estos lugares, y empezamos a pensar en que si realmente necesitábamos estar en todos, en algunos o en cuáles, y cómo lo íbamos a hacer. ¿Sí? A partir de ahí armamos procesos, mapas de comunicación, que no en todos los canales es de la misma forma, y empezamos a armar estructuras y cosas como para que pudiéramos contestar con un vocabulario acorde a cada uno de los canales, ¿no? Siempre siendo una compañía de comunicación. ¿Cómo fue el proceso de armar un equipo de algo que nadie había hecho antes? ¿Cómo se consigue la gente? ¿Cómo se dice cuáles son los perfiles que uno necesita? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que lo pensamos mucho. Empezamos a ver si respondía una persona, dos, tres, y como somos una compañía de servicio, tenemos esa cultura de call center. Empezamos a ver qué perfil tenía que tener este representante. Empezamos con 5 representantes, seguimos con 15, hoy hay 45 personas atendiendo y logramos entender que el perfil del representante tiene que tener, sobre todo, le tiene que gustar lo que hace, tiene que ser una persona que conozca, tiene que ser una persona que tenga ganas de consumir esta información y básicamente que tenga perfil de atención al cliente. Así fue como construimos hojas de ruta, mapas de capacitación y ahora ya tenemos un proceso armado de manera tal que cualquier integrante que se sume a estos equipos, con estas estructuras que ya tenemos formadas, pasa por ese proceso de selección y de capacitación y está capacitado para entrar a atender a los clientes. ¿Y cuál fue el objetivo perseguido por este nuevo canal? En principio hay dos objetivos. Uno tiene que ver con la atención a clientes, conversar, escucharlos, aprender y darles respuestas a sus necesidades. Y hay otro que tiene que ver con marketing, alcanzarle y acercarle promociones, ofertas y noticias sobre productos y servicios de la compañía. Vero, ¿cómo se convence a una corporación global como Movistar para que encaren este tipo de acciones? Y fue difícil porque al principio nosotros tenemos muchas áreas interactuando y necesitábamos demostrar cuál era el nivel de comunicación que teníamos que tener en estos canales. Y la verdad que cómo lo hicimos, probando. Recuerdo un ejemplo tan básico como el saludo, ¿sí? Cómo podía ser que una corporación saludara o no saludara en estos medios. Y entre que empezamos a hablar con los sectores de nuestra compañía para ver si se podía hacer o no, definimos hacerlo. La verdad es que no teníamos el ok de ningún sector y empezamos a saludar. Y ahí vimos que la gente realmente reaccionaba favorablemente, que veía del otro lado una persona, gente que estaba escuchando, que pensaba, que hablaba de fútbol, que hablaba de política, que hablaba del Día del Padre, porque fue más o menos para esa fecha.
Y así empezamos, ¿sí? Así la compañía fue viendo que realmente teníamos una respuesta muy buena de los clientes y que podíamos usar todo eso que ellos necesitaban para acomodar todos nuestros procesos internos y que se veía muy bien realmente. Realmente el cliente agradecía que nosotros estuviéramos escuchando y que estuviéramos ahí para entender lo que les pasaba, y fue como fuimos avanzando un paso adelante. Al principio saludábamos a la gente en función del clima y nos dábamos cuenta enseguida que había gente de Salta, por ejemplo, de otra provincia que no estaba en el clima igual que acá. Y tuvimos que rápidamente empezar a cambiar para ajustar ese mismo mensaje, para que sea algo más genérico, porque por día acá llovía y en Córdoba era un día hermoso, y eso fue también un aprendizaje de estar todo el tiempo monitoreando lo que ocurre para ir retroalimentando el proceso de ejecución de este canal. Recuerdo un día, al principio de todo esto, en las cuentas de Twitter, un evento muy grande que tuvimos a nivel nacional de caídas de redes. En otro momento la gente hubiera estado llamando a nuestros canales de atención para ver qué pasaba, y sin embargo nosotros empezamos a pensar, ¿lo decimos o no lo decimos? Porque atrás de esto están todas las dudas convencionales de estos casos. Dijimos, bueno, lo decimos, y le comunicamos a todos nuestros clientes que se nos había caído la red a nivel nacional. Y la verdad es que fue muy bien recibido, la gente lo agradeció, nadie tenía que estar llamando, viendo qué pasaba, y después empezó a enganchar mucha más gente para ver cuándo se solucionaba ese evento. Y cuando avisamos que se solucionó, la gente empezó a utilizar el canal, y ahí vimos que realmente era un canal necesario para la gente y muy válido para la comunicación. Pablo, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron que enfrentar? El primer desafío fue tratar de responder rápidamente, de llevar las consultas de los clientes a la parte de la compañía donde está la respuesta y traerla al canal. Y en ese sentido trabajamos mucho en armar comunicación entre el canal que está atendiendo y la gente que tiene el know-how. Y después todo lo relacionado con el canal, con preparar un canal para atender en el mundo online. Con respecto al desafío del canal, eso para nosotros como compañía fue muy disruptivo, porque estábamos acostumbrados a los canales tradicionales de comunicación. Con esta cultura de call center, internamente teníamos hábitos de medir cosas y entender si era un canal rentable o no, cuánto tiempo se utilizaba en cada conversación, y lo que nosotros no queríamos hacer es compararlo con los canales tradicionales. Así que eso fue un desafío interno enorme, tuvimos que empezar a entender qué significaba cada una de las cosas acá. O sea, además queríamos entender qué cosas importan cuánto tiempo está hablando el representante, cuánto tiempo están esperando los clientes, qué es rápido para los clientes en este canal, o sea, cuánto es, 1 minuto, 2 minutos, 10, cuánto tiempo estás, cuánto tiempo necesitas para responderlo, cuánto tiempo estás dispuesto a esperar en un canal de estos, cuánta gente está conectada, a lo mejor la respuesta no es inmediata por los clientes también. Entonces todas esas cosas fueron cosas que fuimos aprendiendo y que fueron desafíos enormes para nosotros y que fuimos construyendo para entender cómo seguimos ahora y para tener este volumen, ¿no? ¿Tienen unas acciones concretas que nos puedan contar de cosas que han hecho, le han salido bien o que le han salido mal inclusive? Iniciamos una acción de marketing en Facebook y en Twitter. Lo que buscábamos era sumar fans a los dos espacios. Y para eso el premio era un iPhone 4, uno de los primeros iPhone 4 que salían. Y lo interesante fue que armamos toda la acción varias semanas antes, preparándola, y un día antes de que salga la acción, sin querer, hicimos tweet en el botón para probar la aplicación y se disparó un tweet público en el stream de Twitter. Y inicialmente en las 2 primeras horas sumamos 2000 fans sin poder detener el tweet. Inclusive borramos el tweet inicial, pero ya era indetenible, imparable, así que decidimos iniciar la acción ese día. Ese mismo día tuvimos que correr rápidamente para comunicar la acción internamente, para avisarle a todos, y esa acción sola nos permitió sumar 24.000 fans. Tuvo un reach de más de 500.000 personas que en su stream, en su timeline, había una mención al concurso del iPhone. Era tanta sorpresa, porque realmente teníamos guardado el iPhone 4 y con gran sorpresa, que era sorpresa para nosotros mismos, y cuando vimos el tweet publicado no sabíamos quién lo había hecho ni cómo salir a contestar. Así que fue muy gracioso, todos corriendo por los pasillos, qué decimos, qué hacemos, cómo modificamos las cosas, porque largamos la campaña un día antes.
y teníamos que empezar a dar contención de todo esto sin nosotros mismos saber qué hacer. Así que sobre la marcha tuvimos que cambiar, entender cómo les íbamos a contestar y bueno, largamos la campaña y la verdad que se fue haciendo sola. Otro caso muy, muy gracioso también fue que una madrugada a las 2 de la mañana una persona también muy influenciadora se contactó con nosotros para ver qué ofertas comerciales teníamos. Entonces empezamos a dialogar con él y vimos que lo podíamos cambiar de compañía, y cuando ya teníamos todo hecho y él ya tenía todo decidido, dijimos, bueno, no sabemos dar de alta una línea, ¿cómo hacemos? Entonces salimos corriendo a ver cómo podíamos hacer, terminamos haciendo la operación, moviendo toda la compañía para poder hacerlo, y ahí nos dimos cuenta también que él terminó activando su chip a las 2 o 3 de la mañana, y que teníamos que estar todo el día escuchando a los clientes, así que esa fue una de las formas que empezamos a atender 7x24. Bueno, ahora está todo el mundo hablando de los medios sociales y muchas empresas están preguntándose, bueno, ¿qué hago? ¿Me meto, no me meto? ¿Qué le recomendarían a estas empresas que están dando los primeros pasos? En principio les recomendaría de que si van a ir a un espacio de redes sociales, vayan con un sentido de llevar información de valor para esos clientes, que es un lugar para estar con conocimiento que sea útil, que sea interesante, que se animen también. Hay una cuestión de animarse a probar algo nuevo, y que escuchen mucho a los clientes, porque tienen mucho conocimiento de cómo es la cultura en el mundo de las redes sociales y eso ayuda mucho a comunicarse mejor. Hoy me comentabas que hay como una especie de cuando uno ingresa, hay como un problema como de entrada, que hay que poder saber llevar adelante. ¿Puedes comentar un poquito de eso? Sí, al principio, como todo cambio, las preguntas por ahí parecen difíciles y cuesta un poco responder con un sentido práctico, positivo. Es un momento que luego se supera, y trabajando mucho y pensando mucho en el cliente, en el canal y en cómo es la cultura de ese canal, se sale adelante y después hay mucho por aprender y mucho positivismo en cuanto al uso del canal, muchos beneficios también. Muchas de las empresas tienen miedo a ver qué pueden decir de ellos o de las marcas en estos canales de comunicación, y la verdad es que igualmente la gente está hablando en estos canales, o sea, hablan de tu marca, hablan de lo que haces bien, de lo que haces mal. La diferencia está en querer estar del otro lado, escuchar y hacer algo con esa información, ¿sí? Y la verdad es que no pasa nada. O sea, si te equivocás y demostrás que te equivocaste y podés solucionarlo, es mucho más bien recibido que si ni siquiera escuchás o borras los comentarios o pretendés que todos sean buenas noticias. La verdad es que no pasa. ¿Qué desafíos están esperando para el futuro? Uno de los desafíos más importantes para nosotros es poder hacer de esto un canal de comunicación a gran escala. Y lo fundamental para nosotros es que al masificar y hacerlo mucho más grande este canal, no caigamos en la comunicación de los medios tradicionales, ¿no? Queremos seguir haciendo esto un canal cotidiano, un canal natural, un canal espontáneo de comunicación y sobre todo personalizado. Ese es un desafío enorme para nosotros. Y también en ese sentido, el desafío tiene que ver con seguirle ritmo a las dos redes sociales más importantes, Facebook y Twitter, ya que cambian constantemente. Prácticamente todos los meses agregan nuevas funcionalidades y nos desafían a seguirlos a ellos. Y estar ahí, hace falta que estemos muy, muy atentos a todos esos cambios. Y por otro lado, crear espacios propios nuestros, con contenido propio, para que también sea un lugar interesante, actualizado y que le sea útil al cliente. ¿Cómo impactan las prácticas estas acá en las operaciones de otros países? Cada una de las unidades de negocio de la compañía también está haciendo lo suyo con distintos factores culturales, ¿no? Porque no se habla de la misma forma en el resto de los lugares. España lo está haciendo, O2 en Alemania también, Chile. Y si bien nosotros no tenemos nuestra forma de comunicar, compartimos todas las cosas que hacemos y las mejores prácticas, y también miramos mucho de lo que hacen para poder tomar mejores prácticas de lo que ellos también están haciendo, ¿no? Bueno, Pablo, Vero, muchas gracias por haber estado en este primer programa de Social Metrics TV. Si tienen alguna duda, algún comentario o quieren que invitemos a una persona en particular al programa, lo pueden hacer a socialmetricstv@socialmetrics.com. Muchas gracias y los veo en el próximo programa.